nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes, diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios en este jueves de la semana 26, en calendario litúrgico del tiempo ordinario. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. El famoso envío de los 72, que ciertamente marca una diferencia en el otro envío de Jesucristo a los 12 apóstoles, ¿no? Este envío de los 72 discípulos, hermanos y hermanas, es como que un poquito más en misión laical, como el laico bautizado, comprometido, consagrado en las cosas de Dios, entendiéndose llamado por parte de Dios a la misión. Y lo vamos a enfocar desde ese punto de vista, porque a veces nos concentramos solo en el envío de los 12 discípulos, que son los apóstoles, que como se convirtieron en sacerdotes y tenían una misión espectacular en el ministerio sacerdotal, porque recibieron el orden sacerdotal, pues como que vemos que las misiones es cuestión de consagrados, de aquellos que son sacerdotes o monjas consagrados. Pero hay una misión para todo el mundo a través del bautismo, hermanos y hermanas, y de eso es que vamos a querer hablar hoy, y específicamente preguntarnos cómo anda nuestro espíritu misionero, cómo estamos manejando nuestro llamado, nuestra designación y el envío por parte de Jesucristo nuestro Señor. Una vez yo soy bautizado, hermanos y hermanas, pongo las manos en el arado, en esos duros trabajos del Evangelio, y la misión de la iglesia doméstica, familia a la que tú perteneces, la misión en el matrimonio, la misión en la familia, la misión en la comunidad también, hermanos y hermanas. De eso queremos abundar un poquito, porque la misión no la podemos ver como algo a distancia. En los países misioneros, con los grandes misioneros sacerdotes y monjas, hay una misión también íntima, personal, comunitaria, acá, aterrizar con nosotros en esa sintonía. Pues de eso queremos hablar un poquito hoy. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar en la reflexión y la meditación que tenemos hoy. Tú y yo somos misioneros, y como misioneros tú y yo tenemos que distinguir, hermanos y hermanas, que hay una diferencia entre sembrar la semilla y recoger la cosecha. Vamos a tener eso en mente mientras estamos meditando esta palabra, porque el misionero siembra semilla, y porque a veces el que no se ve como misionero, que no siembra semilla, está listo para recoger la cosecha. Entonces, ¿en cuál de los dos estamos nosotros? Vamos a verlo desde ese punto de vista. Lo primero que anunciamos, hermanos y hermanas, como misioneros, tú y yo, en el campo y en el estado de situación que estemos como bautizados, lo primero que un misionero anuncia, tú como padre, como madre, como esposo, como esposa y como miembro de tu iglesia, es
Nuestra misión, hermanos y hermanas, es que se proyecte más que las palabras lo que nosotros somos como cristianos y bautizados, ¿no? En esa misión, en ese apostolado, en esa obra de caridad, si lo queremos llamar así, o en la misma evangelización. Es nuestro método de trabajo. Hermanos, tú tienes que definirlo y tenerlo claramente. La gente a quien le llevamos la misión, y en este caso iglesia doméstica a nivel íntimo, está pendiente de tu predicación, no tanto de la palabra, sino de la predicación que transmite tu ejemplo, tu testimonio, tu propia vida. Eso es importante, hermanos y hermanas, ya que como bautizados tú y yo somos ¿qué? Modelos del mundo que Dios quiere. Yo tengo que tener esa perspectiva en mente, hermanos y hermanas. No es cuestión de tener grandes predicaciones, grandes sermones de conversión, de mover conciencias, de atraer conversos en masa. Mi vida, mi testimonio, cómo yo trabajo mi misión, es lo que está velando la gente. Y eso va a tener una fuerza, hermana, muy importante, porque al yo hablarles del mundo en que yo estoy, lo reflejo primero y antes que nada en el testimonio que yo doy. La misión no se trata tanto, hermanos y hermanas, de ir buscando prosélitos, gente que no cree que se conviertan, o gente de otras religiones que entonces se conviertan a nuestra religión. Nuestro estilo de vida debe provocar contagio. Mira cómo es la misión. No es una capacitación extraordinaria de memorización de la Sagrada Escritura, de grandes mensajes, hermanos y hermanas, a veces largos y por horas, hermanos y hermanas, a veces un poquito aburrido, a veces un poquito interesante, pero mira, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que contagiar con nuestro estilo de vida, con lo que hacemos, la forma en que manejamos ciertas situaciones. Eso es bien importante, hermanos y hermanas. Se debe convertir, hermanos y hermanas, el mensaje que yo llevo como misionero en una invitación irresistible. ¿Cuánto es capaz de transformar y de convertir a otra persona, hermanos y hermanas, el testimonio? Por eso hablamos de una invitación irresistible. Importante que se vea desde ese punto de vista. De manera que a todos aquellos que nosotros vayamos, abracen el nuevo camino. Lo que estamos hablando es del nuevo camino, un nuevo camino donde yo estoy, un nuevo camino donde está mi matrimonio, un nuevo camino donde está mi familia, un nuevo camino donde estamos en la iglesia. Estamos hablando de un nuevo camino. La gente estará pendiente de cómo tú caminas por el nuevo camino, cómo tú vives en tu nuevo camino, porque esa es la invitación que tú me estás haciendo. Para Jesús, hermanos y hermanas, no puede existir un discípulo, no puede existir ni tan siquiera una vocación cristiana sin haber vivido la experiencia de la misión. Eso es bien importante en la vocación cristiana. Jesús nos recuerda hoy, hermanos y hermanas, escúchalo bien, hay mucho por hacer y son pocos los que están dispuestos a hacerlo, porque a veces se complican la vida y no reciben el llamado o rechazan el llamado. Versículo 2 de hoy. Le dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Estamos hablando de pocos misioneros o de poca gente que se entiende llamada por parte de Jesucristo, o gente que rechaza la misión o lo que tienen que hacer en el apostolado, en la caridad o en su misión, hermanos y hermanas, de evangelizar, porque tienen la mente llena de un montón de mitos en la cabeza, de que eso va a acaparar todo mi tiempo, de que yo no tengo la preparación, en fin, hermanos y hermanas, pueden aparecer un montón de cosas de esas. Debemos todos de entender hoy, hermanos y hermanas, que nuestra ocupación actual es la de sembrar. Se trata de sembrar. Por eso la idea fuerza nos está dirigiendo el pensamiento a que hay una gran diferencia entre sembrar la semilla y recoger la cosecha. Hay gente que se va al lado de recoger la cosecha porque quieren recibir los frutos de los que ya han sembrado. O sea, no se vuelven protagonistas, se vuelven destinatarios. Aquí vale la pena preguntarse, cuando hablamos de sembrar, cuando hablamos de la palabra como semilla, hermanos y hermanas, en todas las parábolas y comparaciones de sembrar la semilla y la palabra, Jesucristo nos ha recordado
que los ángeles son los que recogen la cosecha. ¿No te acuerdas de eso? Son ellos los que recogen las cosechas, el fruto, para llevarlo y presentarlo a nuestro Dios. Para cosechar, hermanos y hermanas, la semilla tiene que haber madurado. Y algunos quieren cosechar sin haber pasado por el proceso de la madurez. Hay una diferencia entonces entre protagonista y destinatario. Yo creo que estamos en tiempo de ser todos protagonistas. El misionero debe esperar, hermanos y hermanas, en lo que Jesucristo nos dice hoy también, y tal vez eso es lo que provoca que muchos no se sientan llamados, ni tan siquiera en su familia, a evangelizar, de posibles peligros y de posibles dificultades, porque Cristo siempre ha sido transparente y no nos esconde nada. Mira el versículo 3, vayan, pero sepan que los envió como corderos en medio de lobos. O sea, hermanos y hermanas, el misionero debe esperar peligros y dificultades. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Vamos a ser rechazados. No nos van a entender, no nos van a comprender, nos van a sacar en cara un montón de cosas, pero esto no debe ser de ninguna forma obstáculo para que tú no puedas llevar la palabra de Dios a tu propia casa, que no puedas dar tu testimonio del camino que estás siguiendo, hermanos y hermanas, porque siempre va a haber pues como que alguien que se opone, como que una piedra de tropiezo, hermanos y hermanas, pero eso no significa que será definitivo. Tenemos que seguir igual que Jesucristo por el camino con todo y piedra y obstáculos, hermanos y hermanas, vamos hacia adelante. O sea, no te olvides de eso. Tendremos que enfrentar dificultades y eso no debe ser excusa para nadie de no seguir los caminos. No podemos olvidar tampoco, hermanos y hermanas, que Jesucristo nos sugiere tener el espíritu del pobre. El espíritu del pobre fue marcado por la primera bienaventuranza de Jesucristo, ¿no? Bienaventurado todo aquel que tiene el espíritu del pobre, el misionero, el que evangeliza, el que está en apostolado, el que está en la caridad, hermanos y hermanas. Tiene que tener ese espíritu del pobre. ¿Qué significaba el espíritu del pobre en esa bienaventuranza? Que el pobre, hermanos y hermanas, con poco hace mucho. Con poco es capaz de hacer mucho. No tienes que tenerlo todo para poder poner las manos en una misión en tu casa o en tu matrimonio, hermanos. No tienes que saberlo todo, no tienes que conocerlo todo, todo no tiene que estar en orden, todo no tiene que estar perfecto en su sitio. Tenemos que lanzarnos, hermanos y hermanas, en esa evangelización, porque como que queremos que las cosas estén todas puestas en sus sitios para nosotros decir, estamos listos. Yo no creo que ninguno de nosotros sale de nuestra casa esperando que todas las luces en los semáforos estén verdes, hermanos y hermanas. O que tú digas, yo no salgo de mi casa hacia mi trabajo hasta que todas las luces estén verdes. Yo creo que no, ¿verdad que no? Tenemos que salir y enfrentar luces verdes y seguir el camino. Tendremos que enfrentar luces amarillas que nos dicen detente y ten precaución. Y tendremos que enfrentar luces rojas que nos dicen para definitivamente, ¿no? O sea, todo eso significa algo de que con poco yo puedo hacer mucho, hermanos y hermanas. Nunca te descartes a ti mismo de lo que puedes contribuir en tu propio matrimonio y en tu propia casa o en tu propia comunidad cristiana, ¿no? El pobre y el espíritu del pobre tiene creatividad, hermanos y hermanas. Tiene creatividad ante la necesidad. Y es bueno volverse creativos con la misión. Es bueno volverse creativo con los hijos cuando le quieres hablar de Dios, con el esposo o la esposa cuando le quieres hablar de Dios. Esa creatividad es un ingenio, hermanos y hermanas, que tenemos que pedir al Espíritu Santo para yo poder casi como que en parábolas o con mi ejemplo ayudar a otros. Si no hay manera más sencilla de hacer cambiar a alguien en la familia, hermanos, que no sea cambiando yo primero. Si tú cambias primero, vas a provocar el cambio en los demás, y eso lo hemos señalado aquí en muchísimas ocasiones. Mira eso desde una perspectiva evangelizadora y de misión. Mira, hermanos y hermanas, el que deja de beber alcohol definitivamente ha cambiado. Eso va a provocar que sus amigos no lo inviten a beber, por lo menos. Eso puede pasar, ¿tú no lo crees? Si yo dejo de hacer algo que es contrario a la fe, mucha gente me va a respetar cuando ven que yo permanezco en eso, prevalezco en eso,
Y la gente va a decir, pero no lo invites, porque él ahora está en la fe, él ahora es cristiano, él no se va para esos lugares, él no hace esas cosas, él no invierte tiempo en esas cosas, ¿tú ves? Entonces empiezan a cambiar y eso también va a motivar a otros a que digan, caramba, el camino que eligió fulano o el camino que yo veo en mi esposa, o el camino que yo veo en mi esposo, o el camino que yo veo en mis hermanos, le está dando resultados. Ha cambiado, es una persona más decente, es una persona más espiritual. Lo veo tan distinto enfrentando los retos, los desafíos, las situaciones. Su comportamiento en medio de la enfermedad me ha llamado la atención, pero increíblemente la paz que ha tenido en ese problema. Si hubiese sido yo, a lo mejor agarro a aquel por el cuello, pero este hombre, el ejemplo que me ha dado, eso es lo que buscamos, hermanos y hermanas, y eso es lo que tenemos que tener presente en este evangelio y en eso que nos está señalando nuestro Señor Jesucristo, de ese espíritu del pobre, hermanos y hermanas. Por lo tanto, se vuelve uno creativo ante la necesidad y sobre todo ese espíritu del pobre en la misión es de confianza. Un esposo y una esposa tienen que confiar en la divina providencia en medio de sus situaciones, un hijo y una hija, un hermano y una hermana. En familia debemos de confiar en la providencia que viene por parte de Dios, hermanos y hermanas. Aquí hay que ver también que el poder y la riqueza son ídolos, hermanos y hermanas, que hacen sufrir a las personas, ¿no? A veces las cosas materiales poseen a las personas cuando no son correctamente manejadas. Y con eso también tenemos que tener mucho cuidado en las misiones, ¿no? El ejemplo también se debe dar en cómo nosotros controlamos las cosas materiales que tenemos. Porque la gente va a estar pendiente si te posee eso, si te vas detrás de esas cosas materiales en muchos momentos, en vez de estar tus ojos centrados en las cosas de Dios y en ese espíritu de pobreza que nos está pidiendo la palabra de Dios. Así que todo eso, al combinarlo, hermanos y hermanas, fuente de bendición. Mira el versículo 4 de hoy. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos. A veces esto como que nos recuerda la temática de estar ligeros de equipaje. El misionero es una persona ligero de equipaje. Siempre que pensemos en ligero de equipaje y en no llevar estas cargas que nos pide Cristo, tiene que ver no tener dependencias, no tener esclavitudes, porque cohíben a la persona en su libertad, hermanos y hermanas, y eso lo hemos visto aquí, lo discutimos hace poco también. Ligeros de equipaje es una sintonía bien grande en no buscar, hermanos y hermanas, seguridades en falsas seguridades. Para mejorar el matrimonio, para mejorar la familia, en mi misión, en mi apostolado y en mi evangelización, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos y hermanas. Tenerlo muy presente. ¿Cómo puedo identificarlo en medio de la situación que estoy viviendo? Falsas seguridades por cosas que se proponen hoy en día en el mundo, que provee el mundo sin Dios. Las falsas seguridades vienen del mundo que no tiene a Dios. Y a veces la familia está envuelta en falsas seguridades, a veces el matrimonio está envuelto en falsas seguridades, a veces la misma vocación sacerdotal puede estar envuelta en falsas seguridades, la vocación a la vida consagrada religiosa puede estar envuelta en falsas seguridades, porque nos ponemos a depender de algunos medios, recursos, instrumentos que no necesariamente, hermanos y hermanas, vienen de Dios, se originan a Dios o podemos utilizar como recursos de Dios. Y eso todo hay que identificarlo, hermanos y hermanas. Eso trae mucha falsa seguridad. De hecho, dentro de lo que estamos hablando acerca de la providencia divina, es que tenemos que dar el testimonio de que confiamos en el poder de Dios, en la presencia de Dios y en la obra de Dios en la vida de cada uno. Si no, uno se tiene que preguntar, ¿cómo puedo yo entonces predicar la confianza en Dios? Si yo pongo a depender mi vida de las falsas seguridades del mundo, ¿cómo puedo yo predicar la confianza en Dios? O esa misma providencia divina, hermanos y hermanas. La providencia divina para el misionero, recuerda, esto se va a encontrar en el apoyo de la misma comunidad. Ahí se va a encontrar. Y ahí es que la vamos a ver. Muchos
la ven y encuentran su apoyo en la comunidad que ya ha recibido misión, apostolado, ha sido evangelizada y está en el camino nuevo de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo, hermanos y hermanas, no desprecia los bienes maravillosos que Dios nos regala. Y cuidado con eso. Ser desprendido y ligeros de equipaje no significa que voy a rechazar incluso lo que Dios nos ha dado y que es bello y que se puede disfrutar. Ligero de equipaje no significa que no puedas ir a meditar junto a la orilla del río o en un bello atardecer, hermanos y hermanas. Hay unas cosas bellas que Dios nos ha regalado, que son riquezas inmensas, que esas son, pues las debemos de ambicionar porque nos recuerdan a Dios, nos transmiten maravillas de Dios. Cuidado con decir que pues como vamos a evangelizar no podemos sacar tiempo para irnos a meditar en un atardecer. No, Señor. Míralo desde ese punto de vista porque es muy espiritual y envuelve también la situación de la misma espiritualidad que tiene que tener el misionero. Así que no podemos rechazar las cosas lindas, maravillosas, de bendición que Dios nos ha regalado. Sino que, hermanos y hermanas, atienda a esto, rechaza todo aquello que tiene un origen en lo que es fruto de la tentación, que nos esclaviza y donde perdemos la libertad. Ahí es que vamos a tener problemas como misioneros en el matrimonio, evangelizándolo y en la familia. Cuando soy propenso a no rechazar y a caer en tentaciones que me van a esclavizar, y la gente se dará cuenta, has perdido incluso tu libertad. Aquí hay algo que llama la atención y a muchas personas le llama la atención este evangelio. Cuidado con los conocidos. Dice la palabra de hoy, cuidado con los conocidos, hermanos y hermanas. No se detengan con ellos. No los visiten. ¿Por qué será esa advertencia? ¿Y quiénes son los conocidos para ti cuando tú evangelizas, cuando tú estás en apostolado, cuando tú estás en misión? ¿O por qué, hermanos y hermanas? ¿Saben lo que pasa con los conocidos? Que a veces los conocidos no saben en dónde yo estoy situado en relación a las cosas de Dios. A veces no se dan cuenta de lo comprometido que yo estoy, del tiempo que yo tengo, de la visión que yo tengo acerca de las cosas del mundo. Ese cuidado, hermanos y hermanas, con los conocidos y cuidado con visitarlos, hay que tomarlo con calma, ¿verdad? No tan seriamente. Pero recuerda por lo menos esto en ese camino. Toda persona que de alguna forma, hermanos y hermanas, me haga a mí malgastar mi tiempo, el tiempo de la vida, el tiempo de las cosas de Dios, hermanos y hermanas, yo no debo de pasar tiempo con esas personas. O sea, me van a distraer, me van a despiar, van a hacer que de alguna forma yo caiga, hermanos y hermanas, como en una situación de olvidarme de lo que es esencial en mi vida. Por lo tanto, ten cuidado con el que te hace malgastar el tiempo que es valioso para lo que tú estás haciendo, que es obra de Dios, y la vida, hermanos y hermanas, porque a veces caemos en conversaciones estériles, ociosas, inútiles. Que hay que ver a veces cómo nos metemos en unas conversaciones de 1 y 2 horas por teléfono, hablando de qué. Bueno, hermanos y hermanas, eso a discreción nuestra. Tú mide a ver dónde puede estar eso, pero eso también nos hace evadir nuestra responsabilidad, desobedecer también nuestra responsabilidad. El versículo 5 es un versículo muy interesante. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo la paz sea en esta casa. El judío tenía por costumbre, cuando llegaba y cuando salía de las casas donde llegaba, saludar con el shalom. Shalom al entrar, shalom al salir. Shalom es la palabra de la paz. Y esto es bien importante cuando vas a hacer misión en el matrimonio, en ese lugar íntimo, cuando vas a hacer misión en la familia. Shalom quiere decir, estoy anunciando en qué modo vengo, con qué espíritu vengo, con qué intenciones vengo. Vengo con paz. Estás asegurando, hermanos y hermanas, yo no vengo en son de guerra. Ten eso en mente, yo no vengo en son de guerra, no vengo en son de discusión, no vengo en son de debate. El discípulo para Cristo
Es alguien que no cae en un monólogo de predicación y predica y predica y predica y no dejas hablar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a quien le estés hablando de Dios. Tiene que escuchar, porque vengo en son de paz. Vienes a conocer en son de paz, no vienes con prejuicios ni con ideas preconcebidas, hermanos y hermanas. Vienes a amar, no vienes a odiar, ¿no? Vengo a sanar, no vienes a enfermar a las personas. Eso es importante, hermanos y hermanas. A todas las personas que visito, vengo en paz. Y levanta siempre esa bandera de paz, hermanos y hermanas. Miremos ahora el versículo 6, hermanos y hermanas. El versículo 6 es interesante porque es continuación de lo de la paz. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. El apoyo, hermanos y hermanas, de la comunidad y la providencia divina para ti como misionero, hermanos y hermanas, se revela en que el misionero es aceptado. Eres bien recibido y serás integrado a la comunidad. Y hay esposos y esposas que quieren ser apoyados por su esposo, por su esposa, bien recibidos, aceptados. Hay hermanos en la familia que necesitan ser apoyados, bien recibidos y también aceptados. Que los integren nuevamente al clan, ¿no? A la familia. No, atreverse a hacerlo. Versículo 7. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero también merece su salario, hermanos y hermanas. En este ambiente será bien efectivo, hermanos y hermanas, la misión cuando se restaura el sentido de la convivencia, de la comunidad familiar, de la comunidad conyugal. Ahí es que nos podemos sentar a beber, ¿verdad? A comer, a disfrutar la comida nuevamente en paz. No pues sin mirarnos, sin hablarnos, o hablando con indirectas, o en medio de una comida en guerra, ¿verdad? Todo eso es lo que buscamos que cambie, ¿no? Aunque ahí también habla del salario que merece todo aquel que ya va en una misión que es distinta de la iglesia doméstica, de que debe recibir casa, debe recibir pues comida, donde dormir, etcétera, etcétera, que eso es parte también de lo que llama a Jesucristo, pues merece su salario, su remuneración también, en el sentido de aquello que es esencial, aquello que se necesita, hermanos y hermanas, como una necesidad constitutiva de vida, como el agua y el alimento y el lugar para donde hospedarse. Interesante verlo desde ese punto de vista. Versículos 8 y 9, hermanos y hermanas, no vayan de casa en casa y cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Este hay que tomarlo bien personal y yo diría, tómalo bien personal. Predicar y sanar. ¿Le has predicado a tus hijos, a tus hijas? ¿Has predicado a tu esposo, a tu esposa? Nos hemos predicado nosotros mismos de vez en cuando, agarrando la palabra de Dios y dejando que Dios nos hable. ¿En cuántos momentos hemos orado en familia, nos hemos reunido, tomado las manos, invoquemos al nombre del Señor porque estamos en una grave situación, en familia, porque estamos pasando por momentos difíciles? Llamar la presencia de Dios, invocar la presencia de Dios. ¿En cuántos momentos como padre, como madre, he impuesto las manos sobre mis hijos? Ven, estás enfermo, quiero orar por ti. ¿Nos atrevemos a hacer eso, hermanos y hermanas? ¿O buscamos a otros? ¿O buscamos al sacerdote? ¿O buscamos al que tiene el don de sanación de la parroquia? ¿Cuándo nos vamos a atrever a hacer lo que Dios ya nos ha dicho que podemos hacer en su nombre? Porque no es en tu nombre, es en el nombre de Jesús. ¿Cuándo le hemos puesto las manos en la cabeza a nuestra esposa como esposo? Déjame orar por ti. Estas son las cosas que nos tienen que llamar la atención, hermanos y hermanas. Los versículos 10 al 12, hermanos y hermanas, son sobre cuando no son bienvenidos los misioneros. Es el rechazo, ¿no? Y aquí, en esos últimos versículos, que no los voy a leer, lo que hay que recordar es que siempre la propuesta
del misionero, del que hace apostolado, del que evangeliza, no es obligatoria, de aceptación o rechazo a la otra persona. No obligamos. Un misionero siempre invita a ir a la iglesia, al hijo, a la hija, al esposo, no lo obliga. Los que se obligan a veces hacen las cosas como son obligados de mala gana. Y hay gente que se para y se detiene en el pare, en el cruce, en la intersección de mala gana. No están muy contentos con detenerse porque tienen prisa y lo hacen de mala gana. Y lo más terrible que hay es obligar a una persona a ir a la iglesia de mala gana. Porque ¿qué va a recibir en un estado de mala gana, hermanos y hermanas? Por lo tanto, recuerda esto, hermanos y hermanas. Nosotros llevamos la palabra de Dios sin obligar. Es una invitación. Nosotros no le imponemos a nadie las cosas de Dios, sino que se las ofrecemos. Porque ese es el camino que Jesucristo nos ha enseñado. Así las cosas, hermanos y hermanas, atrévete a misionar, a evangelizar en tu casa, en el íntimo lugar de la iglesia doméstica, donde Cristo también está presente y donde todos llevamos el nuevo camino de la fe. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, y vamos a concluir de la siguiente manera. Jesús, hermanos y hermanas, elige hoy y envía, ¿no? Designa, dice el primer versículo. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos. También como comunidad, ¿verdad? No solitos, de dos en dos. Pero en ese elegir, hermanos y hermanas, y en ese enviar, hay una designación por parte de Cristo. Siéntete designado para tu casa también, para tu iglesia doméstica por parte de Cristo, por el bautismo y la confirmación que has recibido. Es decir, si soy designado por Cristo, voy con el mismo plan de Cristo, voy con el mismo entusiasmo de Cristo, con el mismo proyecto de Cristo, con la misma manera de Cristo, ¿no? Con el mismo modelo de Cristo. Así es que tengo que ir con la misma resolución que Jesús va. Jesús como misionero, hermanos y hermanas, nunca buscó comodidad, y eso tú y yo lo sabemos en 3 años de vida público. Él no buscó tener comodidad en su misión. Él lo que buscó es ser acogido. Y eso es lo que debemos de buscar, hermanos y hermanas. No lo más cómodo, sino que seamos acogidos. Buscar mis comodidades. Hoy la palabra de Dios nos dice que eso es como buscar conveniencia. Eso es establecer condiciones. Y por eso es que mucha gente se sienten no llamados ni en su propia familia a evangelizar o a ser misioneros. Acuérdate que dentro de todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos y hermanas, si nosotros vivimos en base a conveniencias, a establecer comodidades y conveniencias, todo eso es contrario al mensaje, al modelo de Cristo el Señor. Hoy Jesús nos enseña que el éxito de nuestro testimonio no depende de nuestras capacidades personales. ¿De qué depende? Solo del Señor, hermanos y hermanas. Porque es Cristo el que envía y te tienes que sentir enviado por Cristo. Y depende también de nuestra disponibilidad. Cuán libre estoy para hacerlo, cuán responsable me siento y obediente delante de Dios para hacerlo. Todos debemos de ser misioneros a ese nivel íntimo de la iglesia doméstica, no lo olvides, en tu casa, y también de la comunidad cristiana, todos. Y sobre todo mantener en mente, hermanos y hermanas, que seamos impulsados por un motivo supremo. Siempre que te atrevas a hacer la evangelización en tu iglesia doméstica, hazlo por un motivo supremo. ¿Cuál es? Preparar los corazones de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. Preparar los corazones de las personas para su encuentro definitivo con el Señor. Amén y amén. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre del cielo, te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido.